¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema. Esta es una joya. Debo confesarles que yo nunca imaginé que esto pudiese ocurrir. Y ha ocurrido. Y ha ocurrido gracias a un presidente criminal que se llama López Obrador. Una parte importante de la violencia en América Latina está relacionada con el narcotráfico. Y ello se debe a la rivalidad entre los cárteles de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Esto señala un estudio elaborado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sobre el tráfico de drogas, específicamente drogas duras como la cocaína. Uno de los puntos centrales de este informe, que es además un informe global que abarca todas las naciones que tienen problemas con las drogas, que es prácticamente todo el mundo, específicamente sobre la cocaína. Bueno, es un estudio realizado exactamente en este año y dice que la fragmentación del ecosistema criminal del narcotráfico es el motor de la violencia y es una de las mayores exportaciones de México. Son organizaciones que tienen tal poder que hoy en México ya imponen gobiernos estatales y tienen controlado al gobierno federal. Les voy a dar un ejemplo del control que tienen. Déjenme terminar. Dice el texto de este estudio: el panorama criminal mexicano también es cada vez más complejo y fragmentado. Actualmente las autoridades mexicanas han identificado 9 grandes grupos delictivos organizados que incluyen aproximadamente un total de 53 grupos. Esto dice el estudio. La ONU describe la situación como una red de alianzas cambiantes y muy especializadas que cooperan entre sí en función de la situación. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el ejército descubre a un grupo criminal, descubre un laboratorio clandestino. Vamos a pensar en un estado ideal, en una entidad federativa que se llama Tequisquiapan, ¿sí? O sea, estoy inventando, pero es para el ejemplo. Pero en Tequisquiapan operan 2 o 3 grupos criminales que siempre están peleando la plaza. Pues cuando llega el gobierno, cuando llegan marinos y militares, los grupos criminales valga la expresión, se agrupan, se alían, se hacen aliados y combaten al enemigo común que es el Estado. Y ya que echaron a los militares y a los marinos, pues siguen en su pleito, ¿no? Esa es parte del tema. Otra forma de control es cómo financian las campañas electorales. El cártel de Sinaloa, yo lo documenté en mis textos desde hace más de 20 años, por ahí de 2000 y pico, 2001, 2002. El cártel de Sinaloa financió en distintos estados del país al partido Morena. Estados como Guerrero, como Nayarit, como Sinaloa, como Baja California, como Sonora. Les he platicado en varias ocasiones que yo tuve la posibilidad de viajar a todo el país en la cobertura de procesos electorales. ¿Sí? De hecho, cuando yo trabajé en el periódico La Jornada, ahí diseñamos, un grupo de reporteros diseñamos lo que fue en los años siguientes la modalidad de la cobertura de las elecciones, que consistía
en mandar a un grupo de reporteros 6 meses antes de una elección para que nos platicaran en varios reportajes cuál era el escenario político del Estado entre los distintos partidos candidatos. Luego, 3 meses antes de la elección, otro grupo de reporteros que nos hiciese una serie de reportajes de cuáles eran las fortalezas económicas, sociales y políticas del Estado y sus debilidades, si había hambre, si había, etcétera. Y una semana antes de la elección, otro grupo de reporteros que hiciera toda la cobertura antes, durante y después del proceso electoral. Bueno, pues en todo ese trabajo me tocó ir a muchos estados de la República, a muchas capitales del país, de las entidades del país, a muchos municipios, y pude ver con mis ojitos, ¿sí?, en pueblos que estaban fregadísimos, municipios muy, muy fregados, en donde había un edificio viejo ahí con las siglas del PRI. Decía, esas son las oficinas del PRI. Uno medianamente cuidado en la mejor zona del pueblo. Esas son las oficinas del PAN. Pero el mejor edificio de todos, con automóviles de lujo, camionetas, etcétera, afuera y con todos los lujos. Esas son las oficinas de Morena. ¿Qué hubo? Y entonces, pues nuestra chamba es preguntar e investigar. Y preguntábamos, oigan, ¿y quiénes están? ¿De dónde sale tanto dinero? Los habitantes se veían unos a otros y nadie decía nada. Y después, por abajo de las puertas de los hoteles donde se hospedaban los reporteros aparecían mensajitos. Lo veo en tal lugar. Y nos veíamos en secreto con algunos de los pobladores y nos decían, mire, fulano pertenece al grupo criminal Perengano y financia a Morena a través de Perenganito y de tal y tal y tal. Eso lo publiqué. ¿Y sabe quiénes eran las promotoras de eso? Delfina Gómez, hoy candidata al gobierno del Estado de México, Rocío Nale, hoy secretaria de Energía, y muchos otros, ¿sí? Muchos, a los que López Obrador les pagó con creces. Bueno, eso es lo que hacen los cárteles criminales. Ponen alcaldes, el alcalde le da al grupo criminal, le dice, ¿quién quieres que sea el jefe de la policía? Fulano, órale, y lo ponen. Y la policía está al servicio de los grupos criminales. Entonces, ese es el control al que se refiere la ONU. Hoy, de nueva cuenta, gracias a la Organización de Naciones Unidas, que es la organización más grande y más influyente de todo el mundo, hoy somos noticia en el mundo. Pero una noticia nada grata y nada buena. La ONU revela que México es el principal exportador de violencia en el mundo a través de los grupos criminales. Gravísimo, ¿no le parece?